Muy buenos días, respetables hermanos. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Estamos estudiando ya desde hace varios meses la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Ahora vamos a ver otro capítulo, es decir, otro de los capítulos en que se divide el estudio. Y este capítulo trata cuando nosotros ponemos los pies en la tierra y ponemos nuestra mirada en el cielo. El texto base que vamos a estar tomando es: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y vamos a estar estudiando en esta porción desde el capítulo 3, versos 17 hasta el 1 del capítulo 4. Entonces, como siempre, cada sección se divide en 4 o 5 partes. Yo le pregunto a usted, ¿dónde se encuentra usted en este momento? ¿Dentro de un edificio o fuera de él? ¿Dentro de una casa o fuera de ella? Donde sea que usted se encuentre, yo le pido que se tome un momento para mirar a su alrededor. Y entonces, cuando usted mira a su alrededor, ¿qué es lo que ve? Ahora, podría usted tocar algo con su mano, a lo mejor. Puede que haya tocado a lo mejor un mueble. Si está afuera, usted puede haber tocado la hierba o la tierra descubierta. Bueno, por lo menos quiero que tomemos 3 aspectos esenciales en esto que vamos a estar estudiando. Este es el mundo que percibimos con nuestros 5 sentidos. En segundo lugar, este es el mundo que conocemos. Y en tercer lugar, este es el mundo que capta la atención de la mayoría de sus habitantes. Entonces, el cristiano sabe que este mundo no es más que temporal, que pasará cuando el Señor regrese. Yo quiero que vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, dice de la siguiente manera, segunda Pedro capítulo 3, vamos a empezar leyendo el verso 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vámonos más abajo y leamos los versos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, usted puede entender pues que sabe que su hogar permanente está en el cielo. Esa es la situación que debemos de entender ya en este estudio, y que su afecto debe centrarse ahí. Por eso es que usted, al menos lo ha notado en mis oraciones, que es raro que yo deje de omitir
que nuestra lucha es celestial, que nuestra meta es el cielo. Usted siempre va a notar en casi todas mis oraciones que nunca me quedo con la vida aquí solamente en la tierra, porque en ese caso pues no tiene ningún sentido el estar dentro de la iglesia del Señor. Para eso yo me voy a cualquier asociación, a un club de los tantos que hay en esta tierra, que tienen buenos propósitos, pero que solo sirven para acá en este mundo. Entonces, usted no debe de quitar esa mirada, que su meta debe ser el cielo, pero a través del estudio que vamos a ver, lo vamos a entender mucho que mejor. Ya hemos comentado la aseveración del apóstol Pablo que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo vimos en el verso 14, ustedes recuerdan. Luego, a esto se le ha llamado, se refirió pues a esta situación que es del cielo y para el cielo. Es decir, nosotros tenemos que entender lo que concierne a las cosas celestiales. Por eso es que en esta lección se hará un contraste entre los que solo piensan en lo terrenal y aquellos cuya ciudadanía está en los cielos, que precisamente esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted me dirá, pero si desde el primer siglo ya los cristianos esperaban la venida del Señor, no importa, no importa. Nosotros siempre debemos de estar esperando la venida del Señor, porque si así no fuera, pues nosotros, aún siendo cristianos, lleváramos una vida disoluta, lleváramos una vida desenfrenada. Y la enseñanza de nuestro Señor es que en todo momento y circunstancia, en todo tiempo, tenemos que estar preparados, esperando la segunda venida de nuestro Señor. Uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es tener a un mismo tiempo precisamente los pies en la tierra y la mirada en el cielo, o sea, esto es lo que es estar en el mundo. Miren, el Señor Jesucristo en su oración que dirigió al Padre, nos lo dice. Vamos a consultar el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Miren lo que dice ahí en el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego vemos esta situación de que esto es estar en el mundo, pero a la vez no ser del mundo. Miren más abajo, busquemos el verso 16, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, en clases pasadas les he dicho el sentido o el uso de las palabras en el idioma español, que puede tener 2 o 3 aplicaciones. Aquí la palabra mundo está refiriéndose al mundo de que estamos luchando por encontrar un mundo celestial, una condición celestial. Y luego también cuando dice yo soy del mundo, está aplicando a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que nosotros estamos esperando
el regreso del Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Miren lo que dice el verso 20. En el verso 20 de Filipenses, ahí se va a ver bien clara esta situación, para que entendamos. Dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero claro, cuando lleguemos a este versículo lo vamos a ver en una forma todavía más específica. Entonces, uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es tener a un mismo tiempo, como decía, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es una constante tensión la que existe entre el aquí y ahora, el allá y el entonces. O sea, hay que espiritualizarse para entender esta situación. Una pregunta que todos debemos enfrentar es: ¿pienso yo en lo terrenal o pienso yo en lo celestial? Y precisamente en el desarrollo de este estudio lo vamos a entender todavía aún mejor. Entonces vamos a ver en primer lugar un ejemplo a reconocer, y lo vamos a estar basando en el versículo 17. Vamos a estar basando este ejemplo a reconocer. Usted se da cuenta que las anteriores exhortaciones del apóstol Pablo, que se recogen en el capítulo 3, podrían aplicarse a miembros individuales de la iglesia ahí en Filipos. En el versículo 17, el apóstol volvió su atención a la congregación como un todo. Miren lo que dice: hermanos, se refiere a toda la iglesia, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, usted puede notar que el apóstol le está hablando en una forma del tiempo del plural, o sea, de un conjunto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en este versículo 17 volvió su atención a la congregación como un todo. En nuestro idioma, el versículo comienza diciendo: hermanos, sed imitadores de mí. En el idioma griego, el versículo comienza con la forma plural, que es una palabra compuesta que antepone a la palabra imitador, o sea, a la preposición para, la preposición que significa con. Indica pues que esto es algo que los cristianos habían de hacer juntos, lo que los cristianos debemos de hacer juntos. Hay una versión que se refiere en el sentido de únanse. Entonces, fíjense bien, vamos a ver primero el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. ¿En qué es que habían de unirse? ¿En qué es que habían de unirse? Bueno, quizás pocos predicadores tendrían la valentía de dar el mandamiento del apóstol Pablo de decir: únanse en seguir mi ejemplo. El apóstol Pablo literalmente está diciendo: sed compañeros en la imitación de mí. Sed compañeros en la imitación de mí. Por ejemplo, el Señor a mí me ha permitido ser cristiano casi ya por 52 años. Pero no solo cristiano, sino casi
se puede decir que casi a los pocos meses de mi conversión, de una u otra manera me iba transformando en enseñar la palabra de nuestro Dios. Pero fíjense bien, a pesar de estos 50 años y más, nunca yo he tenido el valor de decirle a los hermanos que me imiten a mí porque yo imito a Cristo, pero el apóstol Pablo tuvo esa valentía espiritual de decirlo. Por eso estoy diciendo que he predicado por más de 50 años y jamás he instado a los oyentes a imitarme en nada. ¿Ve? Pero el apóstol Pablo tuvo ese valor. Ahora bien, era Pablo egotista. ¿Qué es el egotismo, hermano? El egotismo es el prurito de hablar de sí mismo, o sea, la picazón. Prurito es picazón. Y hay personas que les gusta hablar mucho de ellas mismas. Y también esta palabra egotista significa el sentimiento exagerado de la propia personalidad. Hay personas que les gusta resaltar su personalidad, les gusta hablar del yo mucho. Entonces, ¿era Pablo egotista? En ningún momento. Él estaba profundamente consciente de que él no era todo lo que debía ser. Ya lo hemos visto en los versos 12 y 13, prosigo a la meta, dice, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, es probable que suponía que sus receptores de la enseñanza entenderían que estas palabras necesitaban explicación. Y cuando él dio un mandamiento parecido a los corintios, lo expresó añadiendo una explicación como sigue. Miren lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Dice allí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él tenía ese valor, hermanos, de decirlo, porque realmente sentía, no por petulancia, sino porque realmente él lo había logrado. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, también nos da algo semejante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten, dice imitadores de nosotros. Entonces, hermanos, en Filipenses capítulo 3, verso 17, la explicación debe tomarse del contexto. Pablo había estado hablando acerca de las cosas que habían sido importantes en su vida. Es decir, que ya se ha dejado bien definido que para él no había nada tan importante como Cristo. Para él todo era Cristo Jesús. Entonces, dejando atrás el pasado, dice que se extendía hacia adelante. Lo vimos en los versos 12 hasta el 14. E instó a sus lectores a tener esa misma actitud mental. Lo vimos también en los versos 15 y 16. Entonces, este versículo 17 es una ampliación de esa exhortación. El apóstol Pablo estaba diciendo en efecto lo siguiente: imitar la actitud que tengo para con Jesús y la vida. Es decir, mantener los ojos en la meta celestial. Entonces, podemos nosotros claramente entender por qué él se está poniendo como ejemplo en un sentido
netamente espiritual. Pero ahora veamos los ejemplos de iguales cristianos, es decir, los ejemplos que otros cristianos nosotros fácilmente les podemos imitar. Es decir, que para tener éxito en la imitación de algo, debemos verlo. Es decir, si yo hablo de una vida de santidad, de una vida de entrega a Dios, hay que ver esta situación. No es simplemente el dicho popular del diente al labio, sino que tiene que ser algo que se ve en la práctica. El apóstol Pablo no estaba seguro de cuándo estaría con los filipenses nuevamente. Acuérdense que lo vimos en el capítulo 1, verso 27. Así que él amplió su exhortación escribiendo: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahí lo está diciendo en este verso 17. Tanto en el Antiguo, hermanos, como en el Nuevo Testamento, la palabra conducirse se usa a menudo en el sentido de vivir. Voy a poner algunos ejemplos y vamos al libro de los Salmos en el capítulo 1 y el verso 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, fíjense bien que aquí se refiere al hacer esto en vida. En 1 Juan capítulo 1, verso 17, o verso 7, perdón, dice: pero si andamos en luz, o sea, en vida, ¿verdad? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si usted le ha puesto cuidado a esta situación, es precisamente andar en vida, hacerlo en vida, pues, aquí en esta tierra. ¿Ves? Entonces, los que eran dignos de ser imitados, por ejemplo, incluían a Epafrodito, que estaba volviendo a Filipos. Ya hemos hablado bastante de Epafrodito. Incluía también a Timoteo, que iría pronto a verlos ahí a Filipos. Entonces, todos los cristianos maduros de Filipos también eran incluidos aquí en esta declaración. Podían haber servido de buenos ejemplos. Es decir, cuando se ha vivido la vida cristiana por largo tiempo, uno con facilidad puede poner de buen ejemplo a hermanos y hermanas que son entregadas al Señor, que son ejemplo para mí, que en la vida de lucha dentro del camino del Señor, dentro de la iglesia, sirven de ejemplo a nosotros, pues esos hermanos y hermanas están incluidos dentro de esta situación. Pero aquí hay dos palabras en el verso 17 que merecen un análisis adicional. La primera es la palabra griega que se traduce por mirada. Esta es la forma verbal de la palabra que se traduce por meta y que lo vimos en el versículo 14. Meta es una referencia a lo que se ve. Se trata pues de imágenes relacionadas con la línea de llegada en la cual un corredor fija su mirada, fija su meta. Es decir, nosotros podemos ver que la palabra que usó el apóstol Pablo también conlleva la idea de ver. O sea, significa fijarse, observar y contemplar.
Eso es lo que significa fijarse, observar y contemplar. Entonces, vemos que él usó, mejor dicho, el término en un contexto negativo en otra epístola. Vamos a Romanos, capítulo 16 y el versículo 17. Mire al uso que le está dando aquí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí la está usando en un sentido puramente negativo. Pero, hermanos, nosotros podemos ver claramente que aquí se usa en un sentido positivo. Aquí se está usando en un sentido positivo. Lamentablemente la mayoría de nosotros tenemos o estamos más prestos a notar los malos ejemplos antes que los buenos ejemplos. Es una conducta del ser humano que es una degeneración de nuestra conducta, se puede decir, a fijarnos más en lo malo que en lo bueno. Entonces, por eso los receptores del apóstol Pablo se les dijo que fijaran sus ojos constantemente sobre los fieles con el fin de imitarlos. ¿Ve? Entonces, en una congregación hay malos hermanos, tienen malas actitudes, pero también hay buenos hermanos, buenas hermanas. Entonces yo debo poner mi mirada en ellas o en ellos. No me tengo que fijar en las actitudes de los malos o las malas hermanas. ¿Por qué? Porque aquí se cumple ese dicho que decimos: en la viña del Señor hay de todo. En la viña del Señor está el trigo y la cizaña, y tenemos que aprender a vivir entre el trigo y la cizaña. Porque imagínense que en una congregación todititos nos portamos sin quebrar un plato. Somos lo mejor de lo mejor. Eso es un sueño, eso es una utopía. ¿Ve? Pero imagínense que todos los hermanos y hermanas se portan mal. También eso no es la enseñanza del Señor, ni a lo que el Señor nos ha llamado que sea su iglesia. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en aquellos que tienen una actitud que es loable. Otra palabra digna de un segundo análisis es la palabra ejemplo. Hemos visto la palabra mirad, y también ahora veamos la palabra ejemplo. Ejemplo es traducción de la palabra tupón, o sea, una forma de tupos, de la cual tenemos la palabra tipo. Y la palabra se usaba para hacer referencia al modelo de un edificio. Mire lo que dice en Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 5. Dice acá, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirad, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, la palabra pues se usaba para hacer referencia al modelo de un edificio. También se usaba para modelos doctrinales. Vámonos otra vez a Romanos, pero hoy vamos a ir al capítulo 6
y el verso 17. Noten lo que dice en este verso 17, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, noten, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, fíjense bien, se usaba para hacer referencia al modelo de un edificio, se usaba para modelos doctrinales y también se usaba para modelos éticos. Vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 10 y el verso 16. Miren lo que dice acá en el verso, en 1 Corintios capítulo 10 verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Más abajo el verso 11 repite el mismo concepto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Luego vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. 1 Tesalonicenses 1, 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, aquí está siendo usada en el sentido ético. Repito, 3 usos. La palabra se usaba, la referencia a la palabra tipo se usaba para hacer referencia al modelo de un edificio, se usaba para modelos doctrinales y se usaba para modelos éticos. Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, contiene el modelo de Dios para la iglesia de hoy. Hay que entender eso. El Nuevo Testamento contiene ese modelo para la iglesia de hoy. O sea, lo que hemos de creer, hacer y enseñar. ¿Qué es lo que usted va a enseñar? Es lo que está en el Nuevo Testamento. Ese es el tipo, ese es el modelo que nosotros enseñamos. Ahora, siempre digo esto, nunca va a oír de mí de hacer a un lado el Antiguo Testamento, porque si no conociéramos el Antiguo Testamento, no entenderíamos todo lo que nos narra el Nuevo Testamento, desde la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, aprendamos a hacer todas las cosas conforme a ese modelo, conforme a lo que vimos en Hebreos capítulo 8, versículo 5. No podemos tomar otro modelo, no podemos irnos a la derecha o a la izquierda. Tenemos que mantenernos en esa línea recta. Y la línea recta es el modelo que tenemos a través de lo revelado en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, Filipenses capítulo 3, verso 17, destaca la importancia de tener buenos ejemplos y de ser buenos ejemplos. Somos imitadores, hermanos, desde que nacemos. Esa es una realidad. La niña, por ejemplo, se pone el vestido de la madre. El varoncito empieza a imitar muchas cosas de su papá. Las niñas, por ejemplo, aprenden a cocinar por imitación. Cuando la madre ya ve que están en capacidad de hacer algunas cosas de la cocina, por ejemplo, le enseña a hacer los huevos y aprende que los huevos van preparados de una forma. Y aquella niña dice, es que mi madre así los hace y así me ha enseñado. O sea, el niño es imitador en todo. Entonces, en relación con nuestras vidas espirituales, hermanos, es útil ver cómo los hermanos
cumplen los mandamientos de Dios, sea porque son mandamientos y en cierto modo hasta lo hacemos por imitación. Yo veo las buenas cosas en un hermano, entonces imito lo bueno, espiritualmente hablando, por supuesto, por la imitación, o sea, por lo bueno que vi en él y que va apegado precisamente a la voluntad de nuestro Señor. Una cosa, hermanos, es leer acerca de la necesidad de confiar en el Señor. Por ejemplo, mire lo que tenemos en Hebreos capítulo 2 y el versículo 13. Hebreos 2, 13. Dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Luego 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces fíjese bien, una cosa es leer acerca de la necesidad de confiar en el Señor y otra cosa es ver a un cristiano que confía en Dios, sean los tiempos malos o sean los tiempos buenos. Esa es la situación que nosotros vemos aquí. Si usted recuerda, aseveré al principio de esta lección que pocos predicadores se atreverían a decir imítenme. Yo por lo menos no lo puedo decir. No me atrevo a tomar esa destreza y plena seguridad que el apóstol Pablo tuvo. Al mismo tiempo, todos los siervos del Señor deben entender que ellos van a ser imitados. Esa es una realidad. Yo me he encontrado con muchos hermanos que, gracias a Dios, en casi mis 52 años, me he encontrado y me han dicho, mire hermano, yo aprendí de usted allá en Usulután, un hermano que ve nuestros estudios, no sé si continúa viéndolos, pero un día escribió y dijo, hermano, yo recuerdo cuando usted estuvo enseñando el libro de los Hechos allá en Usulután. Recuerdo perfectamente bien todo eso. Y por supuesto que la actitud del hermano era que de mí había aprendido cosas buenas. O sea, lo que había hecho, repetir la palabra de nuestro Señor. Entonces, hermanos, por eso es que digo que al mismo tiempo todos los siervos del Señor deben entender que ellos van a ser imitados, lo quieran o no. Se imitan a siervos que hacen cosas excelentes, pero también se imitan a siervos que hacen cosas que dejan mucho que desear espiritualmente hablando. Es, por decirlo así, que sobrecogedora responsabilidad la que se impone a los que predicamos o enseñamos la palabra de nuestro Dios. Y mire, esto es bien claro. Si nosotros escudriñamos un poco, vamos a Santiago capítulo 3 y el versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice no os hagáis maestros muchos de vosotros? Porque si yo me hago maestro, estoy enseñando. Y desde el momento que estoy enseñando, estoy siendo responsable de lo que estoy enseñando. Entonces, Santiago no dice, limítese a enseñar, mejor no hable, quédese callado, no. Sino que Santiago lo que nos está diciendo es la responsabilidad que conlleva el ser maestro. La responsabilidad de que yo debo de ser cuidadoso
en lo que yo estoy enseñando de la palabra de Dios. Sin embargo, esto concierne no solamente a los siervos públicos, también concierne a todos los cristianos, hermanos. No piense, esto le toca al hermano Alexander nada más porque él está enseñando ahorita y enseña todos los domingos y cuantas oportunidades tiene. No, mire, vámonos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 vamos a leer algo que concierne a todos. Vamos a empezar a leer desde el verso 13 hasta el verso 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es solamente esta enseñanza para los predicadores? No, hermanos. Esta enseñanza es para todos los cristianos. Somos llamados a ser sal. Somos llamados a ser luz. Todos nosotros somos buenos o malos ejemplos, hermanos. Esta es una realidad. O somos buenos ejemplos o somos malos ejemplos. Termino diciéndoles esto, hermano, que tenemos que esforzarnos por ser ejemplos de personas que ponemos a Cristo por encima de todo lo demás, que tienen su corazón fijo en las cosas del cielo. Pongamos nuestro corazón, hermanos, fijo en las cosas del cielo. Este es el tema central que vamos a estar estudiando en esta serie de 4 o 5 lecciones. Y por eso le ruego que usted esté deseoso de estudiar estos aspectos de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.